Bien, continuamos. Doctora, vamos a hablar, seguir entrando en nuestra parte local. ¿Entiende usted que en materia constitucional en el país, hace apenas un momentico estuvimos hablando de la importancia de los procedimientos, el Código Procesal Penal? Tenemos un Código Procesal Penal que tiene años, lamentablemente, y todavía no hemos podido salir de lograr que se apruebe tanto ni uno ni el otro. Mucho tiempo en eso. Yo le pregunto a usted una preguntita así sobre algo que siempre se ha dicho. ¿Usted coincide en esto o no coincide cuando se dice que es mejor, en justicia, es mejor liberar a un culpable que condenar perdón, ¿cómo fue? Liberar a un culpable que condenar a un inocente. Sí. Es mejor. Bueno, yo no estoy muy partidaria. Me gustaría oír eso, porque usted es una persona tan conocedora. Pero claro, esa es la postura de Luigi Ferrajoli. Claro, por eso lo digo. Luigi Ferrajoli es el garantista de los garantistas. Yo no estoy tan segura de que esa sea... Porque es duro. Porque es muy difícil. Es verdad que condenar a un inocente es muy difícil, pero también a una persona que uno sabe que es culpable, pero que técnicamente, con todos estos tecnicismos sí, que se han ahora irrita. Por ejemplo, ese caso O.J. Simpson que yo recuerdo. Oh, no, eso fue una cosa para mí insólita. Sí, para sí. poner un ejemplo. Sí, sí, ese es uno, yo creo que ese es uno de los ejemplos paradigmáticos de los últimos años de lo que puede ser la justicia penal, con este sistema de pruebas que tiene que ser estrictamente objetivo y que si hay cualquier cosa, sí, y que si cualquier cosa contamina el proceso de recolección de pruebas, se cae todo. Exacto. Entonces, es muy difícil tú aceptar que sea liberado una persona que tú sabes, porque todo apunta a su culpabilidad, pero que entonces la prueba... El propio juez lo sabe que es culpable, el juez lo sabe, pero tiene que cumplir con lo que especifica. Con la normativa. Con la normativa. Con la normativa. Y eso para mí es muy difícil. Claro, los garantistas, y Luigi Ferrajoli tiene un libro de este tamaño escrito sobre ese tema. Él insiste mucho sobre eso. Él insiste mucho sobre el tema de que no es posible mandar a prisión a una persona inocente y si realmente tú no cumples con todas las garantías o tú te saltas algún paso, etcétera. O si utilizaste un método para tú confirmar que es verdad lo hizo, pero no utilizaste el método correcto. Utilizaste una prueba mal conseguida, que no fue legalmente conseguida. Sí. Pero y también sobre todo que en el sistema nuevo, que es un sistema que está basado en la objetividad de las pruebas, no siempre uno puede recoger las pruebas. Uno sabe que hay hay indicios de culpabilidad, pero ya los indicios no tienen el mismo valor que antes. Ya no hay libertad de prueba como bajo el código anterior. Ni el Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, en Francia, ¿no? Ya no hay libertad de prueba, ya la confesión no tiene el mismo valor que tenía en el antiguo código. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional que dice que nadie puede declarar contra sí mismo. Claro. Entonces, cualquiera puede escudarse detrás. Si está viendo que donde en la audiencia para la evaluación de la prueba hay un cabo suelto, ¿qué va a hacer el individuo? Agarrarse de eso. Y lógicamente. Y entonces, aunque sepa que es culpable y aunque haya rumor público de que es culpable, eso no es prueba. Eso no es prueba. Hasta que lo haya confesado él mismo que lo hizo, se agarra de eso y puede echar atrás eso. Exacto, se puede retractar de si la policía me dio golpe, claro. Ejercieron sobre mí mucha coerción, etcétera, para que yo admitiera los hechos. Entonces, eso hace las cosas un poco más difíciles. Lo cual lleva a que quizás la vía para solventar todo eso es la policía científica, cada vez con métodos más. Sí, más tecnificar, más científico. No es nada más tecnificar, es científico. Es que ya hay métodos para examinar. Que reduzcan al mínimo la posibilidad de que pueda escaparse por algún... Y de error. Claro. Porque a veces el ser humano comete errores y entonces puede justamente ya
una prueba la puede contaminar y la prueba ya no vale lo mismo. Pero ya con los métodos cada vez más científicos se pueden hacer hablar los cadáveres. Los cadáveres dicen todo. Ya es suficiente ver en la televisión. Es increíble. Yo veo un programa que no hay mejor yo diría. Hay uno que se llama Bones. Sí, increíble. Huesos, que ahí te muestran cuáles son los alcances de la ciencia, justamente para tú ir hasta el fondo de un caso. Y yo creo que esa es la respuesta. Doctora, una preguntita así en estos minutos finales. ¿Qué cree usted desde su punto de vista en la actualidad representa el mayor escollo entre la administración de una buena justicia en nuestro país, el vínculo o la forma como se maneja el Ministerio Público, el sistema judicial, hasta lo último, lógicamente, en el caso del Tribunal Constitucional? Desde su punto de vista, ¿qué relación usted ve que hace un poquito difícil o que permite lamentablemente que la justicia no sea servida en muchos casos como debe ser servida? Bueno, es la incidencia de la política. La política en nuestros medios desafortunadamente contamina todo. Si nosotros lográramos tener una verdadera independencia de la justicia, incluyendo el Ministerio Público. Yo creo que fuera muy designado diferente por el Poder Ejecutivo. Bueno, eso tendríamos que irnos a la Constitución, lógicamente, porque ya está constitucional. Porque eso está constitucionalizado. Pero, por ejemplo, yo voy a hablar del caso que yo conozco mejor, que es el caso de Francia. En Francia, el Procurador General... que es miembro del Consejo, que no debiera ser, y pues, según muchos juristas aquí que yo he tenido... Pero en Francia es miembro del Consejo. Es miembro también. ya. En Francia en Francia quizás los requisitos y los requerimientos para usted ser Procurador General de la República no son iguales que aquí. No es lo mismo. Usted tiene que ser de carrera. Por eso. Pero, y lo que pasa es que en Francia, cuando la gente va a la escuela de la magistratura, ¿verdad? Pero es miembro con igual voto, Sí, lo que pasa es que el Consejo Superior de la Magistratura en Francia, porque en Francia se llama Consejo Superior de la Magistratura, no tiene la misma composición que aquí. Okay. Allí hay 7 jueces de la base. Okay. Y hay además 2 personalidades de la sociedad civil. Entonces, quiere decir que la elección de los jueces de esos altos cargos siempre hay una laminita política, ¿eh? Claro. Porque en Francia los jueces jueces en Francia están sindicalizados. Sí. Y los 2 sindicatos más importantes tienen una cierta coloración política. Pero la carrera se respeta, el escalafón se respeta. Entonces, cuando se escoge una personalidad dentro de los de carrera que están compitiendo para que ocupe el cargo, el más importante de Francia, que es Procurador General ante la Corte de Apelación de París, el Procurador de París es el rango más alto, porque el que está en la Corte de Casación no interviene en gran cosa, ¿no? Pero el de París... ¿Ese sería el equivalente al Attorney General de los Estados Unidos? Sí, más o menos, porque hay que contar que en Francia hay Ministerio de Justicia, que es muy diferente, porque el verdadero jefe de todo es el Ministro de Justicia. El Ministro de Justicia es el único que le puede dar órdenes a los magistrados que pertenecen a las fiscalías y procuradurías. Ese es el único. Y siempre ahí va a haber una pequeña connotación política, pero los magistrados son magistrados de carrera, que tuvieron a la base la misma formación que los jueces de asiento. Entonces, es solamente al salir de la escuela, según los puestos que estén disponibles y las inclinaciones de cada quien, es que usted escoge o ser juez de asiento o se escoge ir para el parqué, la magistratura de pie. Entonces, no es el mismo desarrollo ni el mismo tratamiento que en República Dominicana. Lamentablemente, sigue siendo la influencia política determinante en la conformación de un sistema judicial completo junto al Ministerio Público que verdaderamente garantice el servicio de una buena justicia. Bueno, no que la garantice, por lo menos porque se sirve, pero quizás no con el nivel de optimización que debiera servirse la justicia. Sí, claro, porque eso de escoger una personalidad que nunca ha estado en los trajines de la justicia parece como un poco extraño, ¿no? En Francia, aunque la política eventualmente intervenga,
pero son gente que son de la carrera, que tienen la vida entera en eso. Sí. Y que conocen todas las debilidades y las fortalezas del sistema de justicia. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero reitero que Sin Esquemas ha podido disfrutar y de llevarle a nuestro público televidente una tan interesante conversación con nuestra invitada de hoy, la doctora Cristina Aguiar, en materia que no hay que quizás y sin el quizás tener un conocimiento tan profundo como el que tiene nuestra invitada para uno poderse darse cuenta de la importancia y la connotación y del impacto en todas las naciones del mundo que representa el buen manejo de tanto del sistema judicial en sentido completo, pero de cada una de las áreas que forman parte de ese sistema judicial. Muchísimas gracias, doctora, por honrarnos con su presencia en Sin Muchas Esquemas. gracias. Y ojalá tenerla una vez más hablando de otros temas tan interesantes como el que nos ha ofrecido hoy. Bueno, con gusto. Gracias. Continuamos en Sin Esquemas en otra entrega próxima.